Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy tenemos lo concerniente al tema de los electrones de valencia. Electrones de valencia. Valencia. Bueno, como primera medida vamos primero que todo a identificar eh, cuáles son esos electrones, los electrones de valencia. Entonces vamos a indicar que siempre, para cualquier átomo, no importa la especie de átomo que sea, los electrones de valencia van a ser aquellos que se encuentren alojados en el último nivel de energía. Vamos a aclarar también que dichos electrones tienen una influencia muy importante en los enlaces químicos, precisamente por estar en la última capa, es decir, están más lejos del núcleo atómico, por tanto difieren de las reacciones químicas, es decir, de la combinación entre átomos de distinta especie o incluso de la misma especie. Bueno, primero que todo y antes que nada, para identificar dichos electrones de valencia hay que realizar lo que ya conocemos como la configuración electrónica. Recordemos que para realizar dicha configuración electrónica o notación espectral, que también se le llama, utilizamos el llamado diagrama de Moller, que es esta estructura que tenemos acá. Bueno, eh, habiendo realizado el diagrama de Moller, bueno, vamos a realizar una estructura atómica, perdón. Por ejemplo, vamos a realizar la notación espectral o configuración electrónica del átomo con número atómico Z igual a 8. Recordemos que dicho átomo, al estar eléctricamente neutro, debe necesariamente tener 8 electrones y 8 protones, como mínimo en su núcleo, porque acordémonos que en el núcleo atómico también pueden haber otras partículas como los neutrones, pero como mínimo deben estar a la par este número de partículas. Bueno, entonces realizando esta configuración vamos a ir realizándola de acuerdo al diagrama de Moller. Entonces tenemos uno S2
2s2, 2p6. Uno S2, 2 S2, 2p6. Pero recordemos que el número de electrones que tiene este átomo es 8. Entonces debemos sumar 2 más 2, 4, más 6, 10. Es decir, que aquí en este subnivel y en este, perdón, y en esta parte del nivel existen nada más 4 electrones. 2 más 2, 4, más 4, 8. Bueno, aquí recordemos que los coeficientes, en este caso lógicamente, sabemos que son los numeritos grandes, pertenecen al número de niveles que tiene ese átomo. En este caso tiene 1 y 2 niveles. Por tanto, el último nivel de energía es 2. ¿Sí? Es decir, que acá está el núcleo atómico con sus respectivos protones. Se encuentra el primer nivel. Recordemos que admite 2 electrones porque ahí está identificado 1 y 2, y tiene un segundo nivel que, aunque aquí tiene 2 subniveles, si sumamos lo que tiene los electrones totales que tiene ese segundo subnivel, son 4 más 2, 6. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, tenemos que para este átomo el número de electrones de valencia es 6, porque tiene 6 electrones en su último nivel de energía, que es el nivel 2. ¿Sí? No es que nos vayamos a confundir de que estos, a pesar de que esté separado esta notación así, sean dos niveles diferentes. No, es el mismo nivel 2, pero con dos subniveles integrados en ese nivel. Aquí sí hay un solo nivel y un solo subnivel S. Aquí hay nivel 2 con un subnivel S y un subnivel P, para que no se presenten confusiones. Bueno, eh, bueno, ya dijimos que, perdón, ya dijimos que dichos electrones son muy importantes dentro de la estructura atómica porque son los que van a ayudarle al átomo em, a realizar determinados tipos de enlaces. Em, Recordemos que em, el electrón, perdón, los átomos, como están eléctricamente neutros, así de esa forma,
también obedecen a una regla conocida como el octeto. A ver, ¿de qué depende esta letra? Si recordamos bien, en la tabla periódica de los elementos químicos, en la parte derecha hay una columnita que dice gases nobles. Bueno, gases nobles. ¿Qué tienen en particular estos elementos? Que son los elementos que no necesitan reaccionar de ninguna manera con otro tipo de elementos ni con otro tipo de átomos. ¿Por qué? Porque están naturalmente estables. Entonces, ¿a qué se debe esta regla del octeto? Que a excepción del helio, todos esos elementos de ahí para abajo tienen en su última capa, en su último nivel de energía que le corresponda, tienen 8 electrones. Eso quiere decir que de ahí depende su estabilidad. Por tanto, los demás elementos o átomos de la tabla periódica, para conseguir también una estabilidad, deben conseguir introducir, digámoslo de esa forma, 8 electrones en su último nivel de energía, es decir, completarlos, porque recordemos que ya deben de tener algunos, pero debe completar ese nivel de energía para lograr esa estabilidad. Bueno, eso así a grandes rasgos. Entonces, para el átomo que estábamos analizando, recordemos la configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p4. Recordemos que este átomo tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Es decir, que para que se encuentre estable como uno de los gases nobles, específicamente el que se encuentre anterior a su columna, eso ya lo especificamos un poco más adelante, ya cuando veamos las rigurosidades de la tabla periódica. Bueno, este átomo debe completar 8 electrones, tiene 6, entonces debe de reaccionar con otro átomo de la misma especie o de otra especie, de otro elemento, y tomar, digámoslo así, 2 electrones también de la última capa de ese elemento, de ese otro átomo, para lograr esa estabilidad, formando así lo que se le conoce como enlaces. Bueno, una manera más... bueno, recordemos que los tipos de enlace son muy variados dependiendo de los elementos que vayan a reaccionar. Entonces esos también ya los iremos mirando bien detenidamente, poquito a poco y paso a paso, para que esto quede muy bien, estos temas queden claros. Bueno, existe un diagrama
conocido como el diagrama de Lewis, que es muy sencillo para representar estos electrones de valencia. Este diagrama consta de el símbolo del elemento según la tabla periódica y el número de electrones de valencia que tenga dicho átomo, dicho elemento. Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, que es el átomo más sencillo, lo representamos con su letra, con la letra que aparece como símbolo en la tabla periódica, y recordemos que este elemento tiene un solo átomo, por tanto este átomo es el mismo electrón de valencia. Entonces colocamos un puntico para representar ese electrón de valencia. Bueno, por ejemplo, para el berilio, su símbolo es Be. Recordemos que el berilio, dentro de la configuración electrónica, tiene dos electrones de valencia, por tanto podemos identificarlo de esta manera: dos bolitas ahí, dos circulitos al pie, perdón, de el símbolo. Esa sería la manera, digamos, simplificada para representar determinado átomo, haciendo notar sus electrones de valencia. Bueno, a grandes rasgos estas son las características de los electrones de valencia. También recordemos que dependiendo de ellos, de los electrones de valencia, es que se identifican en la tabla periódica los grupos a los cuales pertenece cada elemento, cada átomo. Recordemos que los periodos van de manera horizontal y los grupos van de manera vertical. Es decir, de arriba a abajo, de abajo a arriba van los grupos, y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda van los periodos. Entonces, para notar la aclaración acá, que dependiendo también de los electrones de valencia que tenga cada átomo, está ubicado en determinados grupos en la tabla periódica, haciendo notar sus propiedades químicas. Todas sus propiedades químicas dependen más que todo de dichos electrones de valencia, porque depende todo esto del tipo de enlace que contenga, o que vayan a formar, mejor dicho. Bueno, yo creo que hasta aquí
el tema de dichos electrones tan importantes para el átomo ya queda claro. De igual manera, en posteriores clases ya se van formalizando lo que es los tipos de enlaces para los diferentes tipos de reacciones químicas. Bueno, no siendo más por la clase del día de hoy, muchas gracias.